Ahora vamos a hablar de clasificación de la vida, ya que entendimos la parte de genética, vamos a ver en qué repercute esa genética y esos cambios a través de la historia del planeta Tierra, ¿no? Es decir, en términos ya de millones de años. Eso se llama escala geológica. Cuando hablamos de tiempos cortos, vamos a hablar de escala ecológica. La escala ecológica son los tiempos en los que viven los organismos. La escala geológica son los tiempos de las eras geológicas y es así cuando vemos la duración de las especies. Lo más común es, por ejemplo, los dinosaurios, que los dinosaurios no vivieron en una sola era, sino vivieron en una serie de eras que abarcan desde su inicio como organismos hasta su extinción. Bueno, entonces para hablar de la vida tenemos que hablar de 5 reinos. Vamos a ubicarnos. Entonces la vida se divide en 5 reinos. Uno que le vamos a llamar monera, que son bacterias. Otro que le vamos a llamar protista, que son organismos unicelulares. Tercero le vamos a llamar fungi, que son los hongos, fungi. 4 van a ser plantas y 5 van a ser animales. Y vamos a ver que todos esos están relacionados. ¿Y cómo están relacionados? Pues con su material genético. ¿Ok? Entonces de eso vamos a hablar y vamos a poner imágenes para que se den una idea. Entonces, dijimos que el primer grupo de los que íbamos a hablar era de los monera o las bacterias. Las bacterias son un grupo de organismos que ya saben que son procariotas. Entonces hablábamos que es las primeras células son procariotas, son bacterias. Acuérdense que tienen toda una serie de características que no vamos a mencionar aquí, vamos a hablarlo ya al final. Pero bueno, entonces aquí van a estar las bacterias que son unicelulares. Primer reino. Entonces dijimos que este reino se iba a llamar, aquí está. Ese no se ve. Vamos a ponerle negro. Este reino se va a llamar monera. Bueno, lo vamos a escribir por fuera. Monera o bacterias. Luego vamos a tener el siguiente reino, que es el reino de los protistas o de los protozoos. Los protozoos ya son más complicados que las bacterias, aunque siguen siendo unicelulares, como las amibas, como los foraminíferos. De hecho, los foraminíferos son muy importantes porque indican reservas de petróleo. Entonces, si nosotros encontramos foraminíferos, quiere decir que va a haber ahí petróleo. Euglenas, que las euglenas las vamos a marcar con verde. ¿Por qué? Porque las euglenas son muy características. Bueno, hacen fotosíntesis. Las euglenas, todos estos, con excepción de las euglenas, es más, con excepción de también de los dinoflagelados, las euglenas son dinoflagelado, eh, son heterótrofos, quiere decir que comen cosas que están en el medio. Las bacterias también son heterótrofas. Pero aquí nace la autotrofía, los productores primarios, pues son importantísimos los protozoos. Ahorita vamos a ver eh, cuáles son sus implicaciones. Entonces los protozoos son muy, muy importantes. Ahora, eh, bueno, después vamos a hablar
de origen, de cuestiones evolutivas y genéticas. Vamos ahorita a describir. Los siguientes que vamos a hablar son los fungi. Bueno, aquí ya está el nombre, por eso ya no lo escribí, porque ya sabemos que son protozoos. Luego vienen los fungi u hongos. Tenemos a los fungi que son organismos, bueno, pueden ser organismos unicelulares o pueden ser organismos pluricelulares, como este de aquí. Algo muy importante de los fungi es que están formadas por unas células que se van a llamar hifas, que sí tienen relación, comunicación y trabajan de manera conjunta, pero no se especializan como los tejidos, no forman tejidos que les llamaremos verdaderos. Las hifas, un conjunto de hifas se va a llamar micelio. Las hifas son células, así que son unicelulares. Por ejemplo, este hongo está hecho de puras hifas. Y estos ya son micelios. Entonces hay un micelio que se vuelve el pie, otro que se vuelve la volva, que es lo que está unido, otro que se llama el sombrero, y los más importantes van a tener algo que se llaman septos, pero todos son iguales, tan iguales que si nosotros vemos este esquema de acá, pues no hay como que diferencia entre las hifas de acá y las hifas de acá, aunque lleven funciones distintas, o las de aquí. Ajá, entonces las hifas van a ser un prototejido y eso también tiene importancias evolutivas. Ahora, algo que es importante es que estos de acá tienen un tipo de reproducción distinta que estos de acá. Entonces la reproducción marca la diferencia entre hongos y protozoos y bacterias, porque los hongos ya se van a reproducir por esporas, sí, ya van a tener estructuras especiales para la reproducción, mientras que los protozoos y las bacterias no. Entonces vamos a seguir con nuestra explicación. Ya no puedo borrar más, pero bueno. Entonces dijimos que los hongos no crean tejidos verdaderos, sino micelios. Después de los hongos, vamos a tener a las plantas. Ah, bueno, pero antes de ponerles la de las plantas, ya me ando adelantando mucho, les iba a poner esta imagen de acá. Entonces los hongos, como ya dijimos, pueden ser unicelulares, es decir, de una sola hifa, o pluricelulares, que es un conjunto de hifas. Entonces los hongos unicelulares les vamos a llamar levaduras. A veces se confunde a las levaduras con bacterias, pero no son bacterias, es un hongo. Eso que le ponen a su pan para que se haga esponjoso, que se llama levadura, no es más que un hongo unicelular. Luego los mohos tendemos a pensar que son unicelulares, pero que están en conjunto y no, ya son un hongo pluricelular. Nada más que no hay diferencia entre una parte y otra parte del moho, porque las hifas no generan estructuras distintas. Por como crece en la superficie de las cosas, son chiquititas, no las podemos ver. Y los otros son los hongos que forman setas, que son los más complejos, digámoslo así, aunque siguen sin formar tejidos. Todos los hongos son descomponedores, eso también es muy importante. Después vamos a hablar de esas estructuras, sobre todo las vamos a ver ya en biología ambiental y cómo entre ellas llevan una labor conjunta. Ok, entonces ahora sí, vamos al siguiente grupo que aparece, que son las plantas. Y entonces aquí vamos a las plantas, les vamos a poner plantae o plantas. De hecho, hay una
hay un grupo que no pusimos aquí porque no sé por qué no se guardaron todas estas imágenes. Pero antes de las plantas vienen las algas. Nada más que las algas no están dentro del grupo de las plantas, pues. No hay una diferencia que digamos los algae y así. Son 5 reinos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y 5 con los animales. Entonces, podemos trazar la evolución y las relaciones en este sentido, aunque vamos a ver que es un poquito más complejo que eso. Pero bueno, entonces de entrada tenemos 5 reinos que dividen la vida y que son monera o bacterias, protozoa o protista, fungi, que son los hongos, plantae y animalia, que aquí están muchas cosas que no creerían que son animales, pero sí lo son, como las esponjas, por ejemplo, o los corales. Los corales, ¿dónde están los nidarios? Están de este lado. Todas son esponjas. Aquí faltaron los corales, estas son anémonas, estas son medusas y un montón de grupos que vamos a ver más a detalle más adelante. Pero esos serían los, eh, los 5 reinos. Ahora vamos a ver la relación que existe entre ellos. Vamos a cerrar esta de acá. Vamos a borrar todo lo de nuestra capa de texto. Y vamos a traer algunas imágenes a continuación. Entonces la primera imagen que les voy a traer nos va a hablar de las plantas. Esta es. Bueno, es importante. La vamos a meter. Y aquí vamos a ver ya las diferencias entre cada uno de estos reinos. Entonces, moneras son unicelulares, pero forman colonias. No tienen núcleo, acuérdense, son procariotas. Luego tenemos a los protistas, que los protistas ya son eucariotas. Pueden ser unicelulares o multicelulares, no forman colonias. Aunque, bueno, las algas sí forman colonias. Luego tenemos a los hongos o fungi. Se reproducen por esporas, eso ya es importante. Son multicelulares, hay unos unicelulares, son heterótrofos. Bueno, de hecho todos estos son heterótrofos. Aquí hay un par de autótrofos, son autótrofos y es otra vez son heterótrofos. Pero bueno, vamos por partes. Entonces ya vimos cuál es la diferencia entre monedas y protistas, pues eso es el paso de procariota a eucariota. Entre protistas y fungi es la aparición de las esporas. Entre fungi y vegetal, pues ya es la presencia de tejidos como tales y la aparición de la autotrofía. Y luego, entre animales y vegetales, pues que son mucho más complejos, van a tener algo que vamos a conocer como simetría, algo muy importante en los animales, es la simetría, la movilidad, muy importante, y que son netamente heterótrofos. Entonces serían las diferencias. Pero bueno, entonces ahora vamos a traer la imagen que quería, no era necesariamente la de los conejos. Esta, pues esta no la vamos a traer ahorita, no tiene caso. Esta tampoco, todavía no es importante. Esta de acá, es la que les enseñé. Esta de acá. Esta de aquí. La vamos a hacer de este tamaño. Vamos a traernos
esta de aquí, bueno, esta de acá primero. Ay, no, esa no era. Me equivoqué. Las que le quiero traer es la de... No, es la de las relaciones taxonómicas. La filogenia vegetal, que es muy importante la filogenia vegetal. Y la otra creo que no la traje porque me pareció que esta era suficiente. Pero bueno, estas dos vamos a hablar de las plantas. Entonces, no tiene mucho caso clavarnos de fungi para abajo, son muy sencillos. Y lo van a retomar cuando vean biotecnología, aunque cualquier cosa que hagan con los seres vivos es biotecnología. Pero en la carrera la biotecnología se va a enfocar en microbiología. Entonces van a ver parte de las algas, pero no van a ver plantas y las plantas las vamos a ver aparte. Entonces, primero tenemos las algas que son unicelulares contra las que son pluricelulares. ¿Se acuerdan que les dije que los dinoflagelados eran autótrofos? Junto con las euglenas. De hecho, las euglenas forman un grupo taxonómicamente distinto de los dinoflagelados, aunque los dos son protozoarios. Y las crisofitas, que sí son netamente algas, es decir, no están catalogadas como protozoarios. Pero bueno, estos tres grupos van a ser las algas unicelulares. Y luego vamos a tener las algas pluricelulares, que son las clorofitas, de clorofila, son algas verdes, las feofitas y las rodofitas, que van a tener un pigmento más que tiende más al rojo, y las vamos a dividir en las pardas y en las rojas, pero aquí ya todas van a tener el mismo pigmento. Entonces, clorofitas, feofitas y rodofitas. Si nosotros nos vamos a las relaciones filogenéticas, busquen filogenias en el diccionario. Las filogenias son las relaciones genéticas entre los organismos, o morfológicas también. Entonces, si nosotros armamos un árbol filogenético, es decir, como un árbol de la familia, bueno, como un árbol familiar, pero nada más de las plantas, vamos a ver que tienen en su raíz a las cianobacterias, que son Monera, y a los protozoos. Entonces, y de aquí vienen las plantas. ¿Y cuáles son las primeras plantas que aparecen? Las algas. Y luego van a aparecer ya las plantas como tales, que les vamos a llamar vasculares. Es decir, porque, bueno, no. Todavía hay plantas que no son vasculares, se me olvidaba, que aquí van a estar, bueno, aquí ya estaba yo poniendo antes de las algas verdes, pero van a ser las briófitas. Antes de las vasculares, las briófitas son muy importantes. No tenemos muchos representantes de las briófitas en Sonora, que la mayoría son musgos, y estos tres son de lugares que son muy húmedos. Bueno, a lo mejor sí hay en Sonora, pero lo que quise decir es en Hermosillo, ¿no? Porque somos un desierto. Pues si nos vamos a la parte de la selva, en Ónavas, o a la parte del bosque, en Yécora, vamos a encontrar briófitas. Las briófitas son como algas, pero que viven fuera del agua. Como viven fuera del agua, necesitan que la humedad en el ambiente sea muy alta, que no la van a obtener como las demás plantas, que ahora sí vienen las plantas vasculares. ¿Y cuál es la diferencia entre las vasculares y las briófitas y todas las demás? Que las vasculares tienen un sistema de vascularización, que son como las venas, que es por donde va a fluir el pigmento que les va a permitir hacer la fotosíntesis. Entonces, tendría un sistema vascular así, que si nosotros ya le ponemos el tejido conectivo, pues son las hojas. Entonces, las plantas vasculares tienen esta vascularización, como el sistema sanguíneo, para transportar el agua y los nutrientes del suelo a la parte superior de las plantas. Y en las plantas vasculares ya vamos a tener las que tienen semilla, las que no tienen semilla, porque todavía se reproducen por esporas, las que tienen flor y fruto, y las que no tienen flor ni fruto, pero todas tienen semilla. Entonces vamos a ver que hay
partes que se parecen a los hongos. Por ejemplo, esta se parece a los hongos. Estas se parecen un poco a los hongos, pero también se parecen a los animales. Entonces no es una relación directa que nos lleve del paso A a la Z, sino que el paso A lleva al B y el B se brinca al D, pero también puede dar al C y el C va al E, pero no hay una relación entre C y D, pues sí hay una relación entre D y E, y es una cosa bastante más compleja que les voy a ir mencionando un poquito más adelante, cuando ya entremos con la parte de los animales. Aunque de hecho se los puedo medio adelantar, porque aquí tengo otra imagen que les quería enseñar. Que con este vamos a cerrar y después vamos a retomarlo más adelante. Esta de acá. Esta de acá es muy importante. Y esto que está aquí es un mapa, es un árbol filogenético, pero en ese árbol filogenético vamos a encontrar los orígenes de todo. Entonces vamos a empezar aquí con Escherichia coli, que es una bacteria, y vamos a ver que todo esta parte se refiere a bacterias. Todo esto son bacterias hasta más o menos aquí. Y luego vamos a continuar con protozoarios, un poquito acá, que sería esta rama. Bueno, de hecho sería un poquito para acá. Pero esta otra rama está abajo y van a seguir siendo más bacterias hasta los lactobacilos. Salen de por acá. Pero tenemos esta rama y esta otra rama de acá van a ser los hongos. Ahí están los hongos. Y después hay otra diferenciación fuerte y esta rama de acá van a ser los animales, que también se les llama metazoos, y estas de acá van a ser las plantas. Ajá. Pero hay algunos organismos aquí que siguen siendo dinoflagelados o que tienen relaciones con las bacterias o que tienen también relaciones con los hongos. Estos de acá son las levaduras, por ejemplo, que hacen aquí, sí deberían de estar en esta parte. Entonces les digo, no hay como una relación súper directa de que tuvo que ser A, B, C, D en ese orden, eh, porque hay relaciones entre otros. Entonces esto quiere decir que la vida sí tiene un punto de partida, pero que después se hace como una red. Y que aunque las conexiones van en sentido creciente, a veces también van en sentido decreciente, ¿no? Entonces, no quiere decir que unos sean mejores que otros, simplemente hablamos de niveles de complejidad, pero sí hay una relación entre todos los seres vivos de alguna manera, es decir, ustedes podrían tener genes compartidos con las bacterias y con las plantas y con los animales, etcétera. Pero eso lo vamos a ver ya después más cuando entremos al tema de sistemática, ¿ok? Entonces sería la parte de clasificación de la vida.